tú también cuídate y cuida de los tuyos. ¿Va? Vamos a seguir entonces adelante, mis amados hermanos. Vamos a pasar ahora al tiempo de la predicación. Vamos a buscar en la palabra de nuestro Dios. Por favor, vamos al libro, a la carta a los Efesios. Vamos a la carta de los Efesios, por favor. La carta de los Efesios se leyó en esta semana. Esta carta fue parte de nuestra lectura anual de nuestro termómetro. Y vamos a meditar precisamente en esta carta a los Efesios, capítulo 1, por favor, busca capítulo 1, versículos del 15 al 21. Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 21. ¿Sale? Si tú ya lo tienes, mi amado hermano, si ya encontraste esta carta a los Efesios, vamos a enfocarnos entonces en estos versículos para darle lectura. Dice así, recuerda que este pasaje lo tenemos que buscar, no sale proyectado. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos en Él. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Vamos a orar. Padre poderoso, te damos la honra y la gloria, el poder y el honor en medio de este tiempo. Queremos, Padre bendito, que tú, Señor, hables en esta tarde a nuestros corazones, que tú nos permitas fortalecernos en tu palabra, que a través, Señor, de lo que hoy, Señor, tú nos vas a hablar en este pasaje, Señor, sea para alabarte, sea para exaltarte y sea para engrandecer tu poderoso nombre en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Bien, pues vamos a comenzar esta carta a los Efesios. Esta carta a los Efesios, bueno, les comparto y les comento que la escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que escribe esta carta. Va dirigida a la gente que vive en Éfeso, no específicamente a una congregación, sino a las que están alrededor de Éfeso. Esto es bien importante y es una carta, mi amado hermano, es una carta que nos permite en este punto ver y saber, ¿no?, la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad en el cuerpo de Cristo. Permítanme un segundo tantito. Permítame un segundo.
Listo, mis amados hermanos, ya estamos de regreso. Una disculpa, ya estamos de regreso. Muy bien, entonces les decía que en medio de esta carta de los Efesios, ¿no?, el apóstol Pablo escribe esta carta para las iglesias que están alrededor nuestro. Mira, yo estaba pensando en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación que estamos atravesando, Señor, por favor, permítenos saber qué hacer como iglesia, a pesar de que hemos escuchado tu palabra, Dios, a pesar que hemos seguido escuchando, Señor, lo que tú nos has compartido. Señor, por favor, ayúdanos. Porque si ustedes se dan cuenta, la situación en la que estamos sigue incrementando y no podemos regresar, por lo menos como Iglesia Bautista Sion, no hemos podido regresar a nuestras instalaciones. Y Señor, por favor, yo le decía al Señor, por favor, permítenos, por favor, Señor, saber, Señor, qué seguimos o qué se necesita seguir haciendo en estos momentos. Y Dios nos comparte su palabra en este preciso momento. Y vaya, mi amado hermano, que en medio de toda circunstancia y situación, la oración es poderosa. La oración es una dependencia completamente de Dios. Y hoy vamos a meditar en una oración que el apóstol Pablo hizo a la iglesia, ¿no? Hizo una oración poderosa, importante, en medio de las circunstancias que también estaban pasando y atravesando nuestros hermanos de ese tiempo. Una oración para la iglesia de hoy. Este es el tema de la predicación. Una oración para la iglesia de hoy. Vamos al punto número uno. Punto número uno, una oración para la iglesia de hoy: que Dios nos dé sabiduría y conocimiento. Este es el primer punto. Una oración para la iglesia de hoy viene con esta petición: que Dios nos dé sabiduría y conocimiento. Versículo 17, fíjate que el apóstol Pablo se acerca, es una acción de gracias y empieza él bendiciendo, dando gracias, pero también intercediendo por la iglesia. Y en el versículo 17 dice así: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. El apóstol Pablo, autor de esta carta, dirige esta iglesia, te decía, a Éfeso, a los de Éfeso y creyentes de otros lugares. El apóstol Pablo, mi amado hermano, tiene la intención de animar y fortalecer a las iglesias de la zona. En el primer capítulo encontramos saludos y las bendiciones espirituales para los creyentes en Cristo. Esto es bien importante, ¿no? Tiene saludos y bendiciones espirituales a los creyentes en Cristo. Y estos creyentes en Cristo han experimentado la salvación, el perdón, la reconciliación, la justificación a través de Jesucristo. Esta carta va dirigida para darles, animarles, fortalecerles en medio de cualquier circunstancia que se esté atravesando. Es bien importante, tú vas a ver que en la carta del apóstol Pablo, en los Efesios, vas a encontrar en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y esto es importante porque todo lo que tenemos lo tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Muy bien, mis amados hermanos. Bueno, en el versículo 15 al 23, que es donde está basada esta predicación, vemos una acción de gracias e intercesión por la iglesia. Y es ahí donde estamos meditando, en la intercesión. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pablo no está pidiendo otro espíritu aparte del Espíritu Santo. Esto que quede claro. No está pidiendo otro espíritu aparte del Espíritu Santo, sino que está diciendo que el espíritu que mora en cada uno de nosotros nos dirija o les dirija en ese momento y en ese tiempo a sabiduría y revelación. Y revelación no tiene que ver con ver cosas y darnos el viaje o que se dieran el viaje los hermanos, no. Revelación tiene que ver con conocimiento y enseñanza de lo que ellos ya tienen a través del apóstol Pablo. Todo el conocimiento que el apóstol Pablo les dio, que el Señor
use el Espíritu Santo que mora en cada creyente para que los dirija a actuar con sabiduría y para que aprendan y se empapen de este conocimiento, aprendan y lo pongan en práctica. Es lo que el apóstol Pablo está pidiendo en esta oración. Una petición de un corazón genuino por el crecimiento de cada creyente. Una oración de un corazón genuino para el crecimiento de todo creyente. La única forma de madurar, crecer y fortalecerse es seguir aprendiendo de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La única forma, mi amado hermano, que se fortalece nuestra fe es seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Conocer su obra, su propósito en la tierra, su muerte, su resurrección y su regreso. Este es el conocimiento que tenemos nosotros y los creyentes tenemos que tener, ¿no? Su propósito en la tierra, su muerte, su resurrección, su regreso. Esto permitió a los creyentes de Éfeso que fueran fortalecidos y fueran de testimonio a aquellos que los rodeaban o se integraban a la iglesia. Esto es muy importante, mi amado hermano. Esta oración es de mucha importancia y esta oración es de inspiración para la iglesia de hoy. Esta oración es una oración que inspira para la iglesia de hoy. Necesitamos, mi amado hermano, como iglesia, necesitamos seguir creciendo ¿en qué? En sabiduría y conocimiento, que es revelación, ¿no? Conocimiento. En medio de este resguardo, de este aislamiento o cuarentena, o como tú le quieras llamar, es importante recordarnos y volvernos a enfocar en nuestra responsabilidad como creyentes. Es muy importante. Es muy importante. Así es que, mi amado hermano, por eso en esta tarde tenemos esta predicación de una oración importante, una oración para la iglesia de hoy. Que no se nos olvide, mi amado hermano, amigo creyente. O si por primera vez nos ves, que tú sepas que en medio de estos tiempos necesitamos aprovechar esta oración que nos recuerda que necesitamos seguir creciendo en sabiduría y en conocimiento. Esta es la oración que necesitamos llevar a la práctica. Ahorita en este resguardo, seguramente ha habido muchas bajas también en la fe. Ha habido bajas, pero también ha habido gente que en estos tiempos se ha acercado a Dios y a través de estos medios se ha acercado, ya ha conocido a nuestro Señor Jesucristo y está comenzando en una relación con Él. Por eso es bien importante que en medio de este tiempo tú recuerdes que la oración que hizo el apóstol Pablo para los Efesios es una oración también para nosotros que nos invita a seguir creciendo en sabiduría y en conocimiento. Es necesario, mi amado hermano, que en medio de este tiempo no te olvides de tomar la palabra de Dios, la Biblia, y que pasemos tiempos de lectura con nuestro Dios, que busquemos a Dios a través de la oración. La lectura y la oración nos muestran una relación con Dios, que en estos tiempos que nos preocupan, en estos tiempos que nuestra fe se está fortaleciendo, pues que ayunemos y memoricemos la palabra de nuestro Dios. Esto tiene que ver con dependencia de Dios para guiarnos en estos momentos. Espero que en este tiempo, mi amado hermano, este tiempo nos esté enseñando la importancia de la relación con Dios, la importancia de la comunión con el Señor y la importancia de su conocimiento en estos momentos. Necesitamos seguir creciendo en sabiduría y en conocimiento. Y vaya que se necesita en estos tiempos.
la sabiduría de Dios. Vaya que se necesita en este tiempo el conocimiento de Dios. Y mis amados hermanos, es necesario seguir y permanecer en una relación con Dios a través de la palabra. Yo te decía, esta sabiduría, en estos tiempos nos ha llevado a tomar decisiones que probablemente jamás te habías dado cuenta que tomabas día a día. Y estas decisiones hasta cuestan la vida de nuestras familias. La vida de nuestras familias. ¿Cuándo habías decidido salir con un cubrebocas? ¿Cuándo? Si éramos libres de hacerlo eso. Hay una decisión tan simple y sencilla que nos decían anteriormente: si usted tiene gripa, use un cubrebocas, si querías o no. Y hoy esa decisión requiere de sabiduría, muchísima sabiduría. ¿A poco, pastor, una situación de ponernos una mascarilla o un cubrebocas necesita sabiduría? Claro que sí, claro que sí. Aquellos que deciden hoy en estos momentos, en estos tiempos, salir, ¿no?, a echarse el coto con toda la banda. No importa ir a los toquines, pues si nos morimos, hay que morirnos de algo. Se necesita sabiduría. Hoy en día, aquellos que de repente necesitan nada más alimentarse de puros videos de predicaciones, puros videos de enseñanzas, no digo que esté mal, pero hay gente que nada más eso recibe. Hay gente que nada más de domingo a domingo busca la palabra de Dios, pero que alguien más se la comparta, y con eso sobrevive toda una semana. Necesitamos sabiduría para también nosotros comenzar nuestra relación con Dios. Estar leyendo, estar orando, estar ayunando, prácticas espirituales, estas prácticas cristianas. Es importante hoy en día. El conocimiento de Dios es importante, mi amado hermano, porque también no creas que somos los únicos que compartimos en las redes sociales. Hay un montón de enseñanza que necesitas tú que leer tu palabra y enfocarte y saber y aprender si lo que se enseña es parte de lo que Dios, ¿no?, está hablando. Es importante. Una de las cosas que hoy en día se necesita sabiduría y conocimiento de Dios es en lo siguiente. Voy a abrir un paréntesis en esto. Es lo siguiente. He visto y he escuchado que esta situación, en medio de la que estamos viviendo de COVID, la están mezclando con la fe en Jesucristo. ¿En qué manera? ¿En qué situación? Bueno, en lo siguiente: si no te alcanza tu fe para venir y asistir, entonces no vengas. Si no te alcanza tu fe, si no te alcanza tu fe para abrazarnos, ¿no?, para darnos un abrazo y consolarnos, entonces no me abraces. Si no te alcanza tu fe para salir y venir a las reuniones presenciales, entonces no vengas, porque eres hombre de poca fe. Esta situación que estamos atravesando, mis amados hermanos, si nosotros no leemos, si nosotros no consultamos la palabra de Dios, nos perdemos. Porque ha habido gente que no ha asistido tampoco a esas iglesias, pero piensa que tiene poca fe por eso. Ha habido gente que piensa que al asistir, imprudentemente digo, porque también ha habido iglesias que no hacen el aforo de 30%, sino que se siguen llenando y que siguen diciendo que es por falta de fe. Bueno, ha habido gente que ha asistido a la iglesia y piensa que por asistir a la iglesia tiene mucha fe. Yo solamente quiero decir que a través del conocimiento y la sabiduría que Dios da, podemos darnos cuenta que esto no se trata, mi amado hermano, de fe. Esta situación se trata de prudencia, que también habla la palabra de Dios. De prudencia. Sé prudente. Sé prudente. Y esa prudencia nos la da la palabra de Dios. Este conocimiento y esa sabiduría la da la palabra de Dios. Así que, mi amado hermano, fíjate, enseñanzas como estas, cuando predican, cuando hablan, cuando dicen, si no vienes y porque no te alcanza tu fe no vengas, hay que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios jamás nos ha llevado a una circunstancia como esta.
Lo de hoy es prudencia. Lo de hoy es prudencia, que también lo habla la palabra de Dios. Lo de hoy, ¿sigue siendo fe? Sí, en Dios, que Él cuida, que Él protege. Al que se guarda, al que obedece, al que se cuida. Así es que un ejemplo, cerramos el paréntesis, un ejemplo de por qué necesitamos llenarnos de conocimiento y de sabiduría de parte de Dios. La sabiduría o la revelación, la enseñanza y conocimiento son base importante para nuestro día. Por favor, mi amado hermano, yo te invito a que tú busques a Dios día a día. Te proveemos de un termómetro. No lo sigues porque está complicado, difícil para ti. Un capítulo diario. Tómate ese tiempo. Un capítulo diario. Si estás comenzando 5 versículos, 10 versículos diarios. Ora diario. Y ahora sí, aprovecha y conéctate en cada enseñanza, en cada grupo que la iglesia te está proveyendo para tu crecimiento y tu fortalecimiento en la fe. ¿Va? Una oración acertada para este tiempo, una oración para la iglesia de hoy es que Dios nos dé sabiduría y conocimiento. Importante, si no nos acercamos a leer, a orar, entonces no esperemos un conocimiento completo, un conocimiento que venga de parte de Dios. Esto es bien importante. El conocimiento no viene de la noche a la mañana. El conocimiento se da cuando uno busca a Dios. Bien, muy bien, mis amados hermanos. Vamos a seguir adelante. Una oración para la iglesia de hoy. Punto número 2. Una oración para la iglesia de hoy. Que Dios sea nuestra esperanza y herencia. Dice el versículo 18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Ve lo que el apóstol Pablo les está mencionando. Pido que se les abran los ojos, se les iluminen los ojos del corazón. Esta parte de hablar del corazón dentro de la cultura judía tiene que ver con el entendimiento. Tiene que ver con el entendimiento, que se les abran los ojos, que se les abra el entendimiento para que sepan, para que vean a qué esperanza Dios los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Esta es la esperanza, esta es la riqueza, la herencia, la gloriosa herencia entre los santos. Pablo menciona esperanza y herencia. Dentro de la historia, en la palabra de Dios, podemos ver que Él, nuestro Dios, es la esperanza y es la herencia para su pueblo, que de Él proviene toda ayuda, restauración, consolación, fortaleza, dirección. De Él, Dios mismo es todo para su pueblo. De esto está hablando el apóstol Pablo. La oración del apóstol Pablo enfoca a los creyentes a la esperanza y a la herencia que se tiene, que es Dios mismo, que se tiene, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Una esperanza y una herencia que da seguridad y que da victoria a cada uno de los creyentes. Si tú recuerdas, mi amado hermano, hace 2 predicaciones nosotros hablamos de esta herencia y de esta esperanza que es en Cristo Jesús. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, en los versículos 3 al 5, 3 al 6, nosotros pudimos ver que la esperanza viva que tenemos y también nuestra herencia, que es Cristo Jesús, es indestructible, es incontaminada, es inmarchitable, porque esa herencia es Dios mismo, es Cristo Jesús nuestro Señor, el que es invencible, el que es todopoderoso, el que es Señor de señores, el que la honra y la gloria se le da solamente a Él, el que resucitó de entre los muertos. Esa es la esperanza, esa es la herencia de los santos, de lo que está hablando
el apóstol Pablo, y esa es la herencia de la que está hablando también el apóstol Pedro. Qué hermoso saber, mi amado hermano, que la esperanza está en un Dios inconmovible. Qué bueno es saber que la esperanza está en un Dios poderoso. Qué bueno es saber que nuestra esperanza está en un Dios eterno. Qué bueno saber que la esperanza está en un Dios que vive por siempre. Qué bueno es saber que nuestra esperanza está en un Dios que es el creador de todo el universo. Qué bueno es saber que nuestra esperanza es en un Dios verdadero que existe. Qué bueno saber que nuestra esperanza está en un Dios que vuelve pronto. Esta es la esperanza a la que Pedro y el apóstol Pablo se están enfocando. Ve esta oración tan preciosa, una oración para la iglesia de hoy. Que Dios sea nuestra esperanza y herencia. Esa es una oración que el día de hoy como iglesia y como creyentes debemos nosotros enfocarnos. Él es mi esperanza, Él es mi herencia. Y esta esperanza y esta herencia, mi amado hermano, es la que nos motiva día a día a seguir adelante, a seguir en medio de las luchas, a seguir en medio de las pruebas, a seguir en medio de nuestros problemas, porque esta herencia es eterna, porque esta herencia que tenemos, esta esperanza, es nuestro Señor Jesucristo. Mi amado hermano, necesitamos seguir esta oración y hacerla viva. No te rindas, no te rindas. No todo se acaba en este mundo. Recuerda que como creyente, nuestra esperanza está en lo eterno, está en lo eterno. No te rindas. Mira, si en este mundo hemos encontrado aflicciones, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dijo: confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Así es que ese que venció al mundo, esa es nuestra esperanza, Cristo Jesús. Confíen en mí, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra herencia. Confiemos en Él en este mundo. Si estamos nosotros todavía en este mundo, si estamos vivos todavía en estos tiempos, es porque Él lo ha permitido y tiene un propósito y un plan para su iglesia. Así es que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Como iglesia, mi amado hermano, como iglesia, tomémonos de la mano de Dios y vivamos esta esperanza y compartamos esta preciosa herencia. Que así nuestro corazón, nuestros ojos, ¿no?, nuestra mente se abra y entonces vivamos para Él, trabajemos y prediquemos para Él. Recuerda, la iglesia sigue viva, la iglesia sigue en movimiento, eres tú, y ahí donde estás puedes predicar, puedes compartir. No dejemos que el enemigo nos engañe por las situaciones que estemos viviendo. No te dejes engañar por el enemigo, por cualquier circunstancia que tú atravieses. No se ha acabado, esto no ha terminado, porque tienes a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Necesitamos recordar esto, mi amado hermano. Dios no puede ser destruido. Dios no se contamina. Dios jamás se marchita. Eso lo vimos hace 15 días. Dios no muere, Él es eterno. Que el Espíritu Santo de nuestro Dios nos permita vivir en esta esperanza y de compartir esta herencia. Una de las cosas bien importantes, mi amado hermano, es que no se nos olvide como iglesia, que no se nos olvide que como iglesia estamos llamados a compartir. Hoy, en estos momentos, en estas circunstancias, nosotros los pastores nos hemos enfocado a predicarles también, ¿no?, a la gente que no ha creído. La iglesia sí hemos habladole a las ovejas, sí hemos compartido a la iglesia, pero iglesia, entiéndelo por favor. Tú no tienes que ofuscarte, tú no tienes que temer y decir: ay, que me den más palabra para que yo pueda sostenerme, porque tú conoces a Cristo. De eso se trata
el primer punto del conocimiento y la sabiduría, que nosotros no nos ofusquemos, que nosotros no nos arrinconemos con miedo y ay, ¿qué va a pasar? Sino que como iglesia, nosotros que conocemos a Cristo, que tenemos ya esta herencia, que sabemos que en Él hay esperanza, nosotros como iglesia debemos de estar afuera compartiendo de aquellas personas que están sí temerosas porque no encuentran ayuda en el ser humano y que necesitan la ayuda de Dios, sí, de aquellas personas que se están perdiendo y que no tienen esperanza, a ellos ir. Esa es nuestra chamba. Por eso te digo, aprendamos a enfocarnos en esta oración y aprendamos a empezar a creer en nuestra esperanza y en nuestra herencia, porque la gente de afuera lo necesita a la iglesia. Iglesia, necesitas del conocimiento de Cristo, de la sabiduría de Cristo. Iglesia, necesitas seguir día a día viviendo de esta esperanza y de esta herencia que es nuestro Señor. Dios nos permita en estos tiempos descansar en Él, confiar en Él, tomarnos de esta esperanza y de esta herencia viva que es Cristo Jesús. Tercer punto, mi amado hermano, para terminar, tercer punto, una oración para la iglesia de hoy. Dijimos, primer punto, que Dios nos dé sabiduría y conocimiento. Segundo punto, que Dios sea nuestra esperanza y herencia. Y tercer punto, mi amado hermano, que Dios nos sostenga con su poder. Que Dios nos sostenga con su poder. Que Dios sostenga a esta iglesia. Que Dios sostenga a cada creyente con su poder. Dice el versículo 19. Así, perdón, ahí ustedes se los dejé el 17, es 19, dice así el 19, por favor, enfócate ahorita en la palabra, no, ahí es lo bueno de tener la palabra en físico, dice el versículo 19, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos, escucha bien, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Que Dios nos sostenga con su poder. El apóstol Pablo menciona el poder con que todo creyente, el poder con el que todo creyente cuenta en Cristo. El poder de los creyentes, el poder que cuenta cada creyente es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la derecha del Padre. Es el mismo poder que es manifestado en todo creyente, mi amado hermano. Esto es lo que está hablando el apóstol Pablo a los creyentes en este punto y en este momento también, que ese poder que se manifestó en Cristo Jesús al resucitarlo de entre los muertos es el mismo poder que todo creyente cuenta a través del Espíritu Santo. Mira, ¿por qué el apóstol Pablo hace un enfoque en esta situación, en este poder? Bueno, en ese tiempo los creyentes gentiles luchaban con sus prácticas religiosas. Antes de conocer a Cristo, ellos adoraban a la diosa Diana. Y también esta diosa era reconocida por su, entre comillas, gran poder. Y la gente de ese tiempo, los creyentes gentiles que tenían prácticas religiosas hacia la diosa Diana, que la creían que tenía todo el poder, bueno, algunos creyentes seguían con esta lucha, seguían viendo a Dios o a Diana, a Dios o a Diana. Y el apóstol Pablo les recuerda, mira, el poder con que se le ha resucitado a Cristo, que no hay Dios, no hay un Dios hasta ahorita que se ha levantado de entre los muertos. Ese poder de resucitar, de volver a la vida, y no solamente de regresar y resucitar la vida, sino que vivir toda una eternidad y que se ha puesto a la derecha para gobernar, a la derecha del Padre, que esto es justicia. Ese poder está en ustedes. No necesitan regresar a algo que no existe, a algo que no tiene el mismo poder que nuestro
Dios. Y por eso el apóstol Pablo les habla a los hermanos para recordarles que ese poder vive y está en ellos por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Vaya qué ayuda para estos hermanos. En estos tiempos, en estos momentos, mis amados hermanos, necesitamos nosotros como creyentes también recordar que contamos con este mismo poder, el poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, ese poder que nos ha dado libertad, ese poder que nos ha levantado y nos ha resucitado de la muerte a la vida y que hoy nos permite vivir diferente. Ese es el mismo poder con el que se cuenta hoy en día. Ese poder que levantó a Cristo entre los muertos sigue hoy en los creyentes manifestándose a través de su Espíritu Santo. Este poder, mi amado hermano, nos permite enfrentar estos tiempos con valor, con fuerza, con sabiduría, con santidad, con fidelidad, con rectitud. Sí, nuevamente te lo vuelvo a recordar. Sí, este poder nos permite vivir y enfrentar estos tiempos con valor, con fuerza, sabiduría, santidad, fidelidad, rectitud, etcétera. Sí, mi amado hermano, no minimicemos el poder de Dios en estos tiempos. No minimicemos el poder de Dios en estos tiempos. ¿Por qué lo compartimos? Porque en estos tiempos se ha escuchado muchísimo, lo hemos dicho probablemente, es que hoy en día las cosas están más difíciles que antes. Las cosas siguen siendo, mi amado hermano, difíciles. Ayer, hoy y lo serán en un futuro. Las cosas siguen estando difíciles, pero contamos con el poder de Dios en Cristo Jesús, ese poder que nos levanta para cualquier situación que tú estés atravesando. Tienes, por favor, mi hermano, que creerlo, y para creerlo tienes que conocerlo. Esto es lo importante del punto número 1 y que nos bajamos al punto número 3. Esto es importante porque este poder no se obtiene a través de una declaración. No, sí, yo tengo el poder, yo tengo el poder. No, mi hermano, no es así. A través de declaraciones, yo declaro que tengo el poder, yo digo que tengo el poder. No, jamás vas a encontrar en la palabra de Dios que todos los creyentes hacían oraciones de este tipo. No, ni el apóstol Pablo estamos viendo una oración. Él nunca, yo declaro que tú tengas todo el poder. No. Ese poder viene de una relación profunda con Cristo. Y ese poder nos ayuda a vencer todo problema, toda circunstancia, toda situación, toda adicción, cualquier problema que estemos enfrentando en nuestra vida. Claro que sí. Si tú pones en duda ese poder, entonces es porque tú no crees en lo que es capaz de Dios hacer. Y hasta probablemente si tú pones en duda ese poder, entonces también estás probablemente, sin decirlo, dudando que Dios le levantó a Cristo de entre los muertos. Por eso, de manera personal te lo digo, yo por eso no puedo entender cuando nos justificamos en decir que no podemos dejar un vicio, en justificarnos en decir que no podemos arreglar nuestra vida, de que no se puede volver a levantar una familia, de que no se puede volver a levantar un matrimonio, de que es imposible. Cuando un cristiano usa esta palabra es que es imposible, no se puede. Bueno que reconozca que es imposible en sus fuerzas, porque en Cristo tenemos este poder para vencer. En Cristo podemos hacerlo, porque en Cristo este poder que Dios manifestó en Él, este poder nos ayuda a vencer todo, mis amados hermanos. Aquí el punto es que lo conozcamos, que nos sujetemos, que lo obedezcamos y que confiemos
en Él. Así es que recuerda que cuando tú digas no se puede, Cristo te dice que en Él todo es posible. Todo es posible. No minimicemos el poder de Dios. Él ha dado todo, nos ha dado todo Dios en Cristo Jesús para salir victoriosos en este tiempo y en el venidero. Muy bien, mis amados hermanos. Una oración para la iglesia de hoy. ¿Cuál es nuestro reto, mi amado hermano? Una oración para la iglesia de hoy. ¿Cuál es nuestro reto, mi amado hermano? Ahí está proyectado nuestro reto. Crece en sabiduría y conocimiento en Cristo. Este es nuestro reto. Crece en sabiduría y en conocimiento en Cristo. Vive la esperanza y comparte la herencia que recibimos en Cristo. Y nuestro reto, experimenta el poder de Dios que Dios, nos ha dado en Cristo. En Cristo. Este es nuestro reto, mi amado hermano. Todo esto lo podemos en Cristo. En Cristo. Es muy importante que sepamos esto. En Cristo seremos sabios y le conoceremos. En Cristo viviremos nuestra esperanza, nuestra herencia la compartiremos. En Cristo experimentaremos el poder de Dios. En Cristo. Oremos. Padre poderoso, te damos gracias, mi buen Dios, por este mensaje, esta oración del apóstol Pablo a los Efesios. Gracias, mi buen Dios, porque es una oración para la iglesia de hoy. Padre, por favor, permítenos seguir creciendo en sabiduría y en conocimiento. Por favor, Padre, permítenos, Señor, darnos el tiempo. Permítenos, Padre poderoso, Señor, por favor, tomar tiempos y momentos para tener un devocional, un encuentro contigo a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la memorización, a través del ayuno, a través de nuestras prácticas como cristianos, prácticas que Jesucristo llevó a cabo. Por favor, Dios, ayúdanos. Necesitamos de esta forma crecer en conocimiento y crecer en sabiduría. Ayúdanos, por favor, Padre poderoso. Te lo ruego, te lo suplico, mi buen Dios. Que esta oración que hoy hemos visto nos ayude a reflexionar que como creyentes necesitamos urgentemente acercarnos a la palabra. Y urgentemente, a través de la palabra, a través de la relación contigo, crecer en conocimiento y en sabiduría. Mi buen Dios, permítenos que en este tiempo podamos vivir la esperanza y la herencia que tenemos en Dios. Este es el reflejo de un conocimiento. Ahí se refleja el conocimiento cuando recordamos y nos tomamos de la mano de la esperanza y de la herencia que hemos recibido en Cristo, que es Dios mismo. Señor, por favor, ayúdanos a vivir y a compartir, Señor, la esperanza y la herencia que tenemos en Cristo. Y Padre poderoso, para estos tiempos, permítenos como iglesia experimentar tu poder, el poder que se experimentó en nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Dios, necesitamos, Señor, consuelo, necesitamos fortaleza, necesitamos, Dios, restauración, necesitamos dirección. Padre, que el poderoso nombre, que la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo que hemos adquirido en Cristo, mi buen Dios, por pura gracia y misericordia que tú nos has dado, permítenos, mi buen Dios, también vivir y experimentar este poder, Padre bendito. Ayúdanos, Dios, para estos tiempos y los venideros, y que, Padre, podamos recordar esta oración y vivirla, Señor, en nuestro andar, en nuestro día a día, Señor, contigo. Padre, gracias por este tiempo, y que la honra y que la gloria sea solamente para usted, mi buen Dios. En Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, damos honra y gloria. Amén. Muy bien, mi amado hermano, pues damos gracias a nuestro Dios por su palabra. Damos gracias a Dios porque Él nos permite reflexionar en su hermosa y poderosa palabra. Mi amado hermano, queremos compartirte
los siguientes anuncios para poder terminar. ¿Sale? Siguientes anuncios. Vamos, mi amado hermano, ya para poder terminar. Los siguientes anuncios siguen apareciendo dos anuncios. El que te sale ahí en tu pantalla, vamos a comenzar con el del lado izquierdo, Iglesia Bautización, Centro de Discipulado Cristiano. Iniciamos, mi amado hermano, iniciamos ya el nivel 2 del discipulado. Ya iniciamos el lunes, comenzamos el nivel 2, gracias a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos que está caminando, que se está esforzando para seguir creciendo en medio de este discipulado. Vamos en esta parte experimentar un caminar con Cristo que todo creyente debe atravesar. Y estamos por comenzar el día de mañana el discipulado, el nivel 1. Nivel 1. Invité a la mayoría de la iglesia. A la mayoría de la iglesia. Les envié mensaje. Yo espero en Dios que haya la posibilidad, que Dios provea de las herramientas. Es más, si ya las proveyó, entonces yo espero que tú tomes la oportunidad de crecer. Estamos hablando de la predicación, de conocimiento, sabiduría, de crecer en medio de esto. Pues está esta oportunidad. Sé que no es lo mismo, porque algunos, no es que estén presencial. Pero ahorita no se puede. Y es la oportunidad que ahorita se nos da. Yo doy gracias a Dios que se dé este espacio. Si no, ¿cómo estuviéramos nosotros aprendiendo? Así es que iniciamos mañana, nivel 1, 7 de la noche. Aquellos que ya están dentro del grupo, nos vemos mañana. Prepárense que el Señor comience a hacer su obra en cada uno de nosotros, mi amado hermano. Estoy muy contento por eso. Vamos al anuncio del lado izquierdo, Centro de Vida y Crecimiento. Serie Un Nuevo Comienzo. Seguimos con la serie de Un Nuevo Comienzo. Vamos en el estudio 10. El estudio 10, reconociendo el problema. Y pareciera que el estudio número 1 y el 10, fíjate, se vuelven a encontrar. ¿Quieres comenzar de nuevo? Para comenzar de nuevo, todo aquel que quiere comenzar de nuevo, toda circunstancia, situación por la que estés atravesando, personal, familiar, siempre hay una oportunidad. Escúchame, siempre hay oportunidad en Cristo, en Dios. Y para poder empezar, reconoce el problema. No podemos empezar si no reconocemos nuestra condición. ¿Cómo estamos? ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, aprovecha este estudio, la serie Un Nuevo Comienzo. Únete a un grupo de CEBIC en línea todos los martes a las 7 de la noche. ¿Quieres información? Acércate conmigo. ¿Quieres información? Acércate con la hermana Mimi. ¿Quieres información? Acércate con Olga. Son estos 3 estudios en el martes a las 7 de la noche. Mis amados hermanos, seguimos con el último anuncio. Les invitamos a todos los hermanos de la Iglesia Bautización a que se unan los días jueves a las 7 de la noche a los tiempos de oración. 7 a 8, 1 hora para orar y pedir a Dios por la situación de nuestro país, por el mundo, por nuestra iglesia, por la obra evangélica. Así es que estás invitado. Nos gustaría verte los jueves a las 7 de la noche. ¿No te has integrado? Dime y te mando. Esto lo hacemos a través de Zoom. Te mando el link para que tú puedas acercarte y puedas integrarte en la oración de la semana. Mis amados hermanos, es todo. Nada más un anuncio para los líderes. Nos vemos al rato. Nos vamos a conectar a las 7 de la noche. Por favor, denme chance a las 7. Ahorita les envío un mensaje. 7 de la noche para tratar algunos asuntos de nuestra iglesia. Y sería todo, mis amados hermanos. ¿Va? Sería todo, mis amados hermanos. Pues muy bien, vamos a terminar con nos despedimos con un pasaje de la palabra de nuestro Dios. Dice así: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Padre, te damos gracias, mi buen Dios, porque nos has permitido, Señor, una vez más en este domingo, una reunión más con mis amados hermanos,
Te rogamos, Dios, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tú nos des la fuerza, mi buen Dios. Que, Padre, en la semana podamos recordar la enseñanza, pero que también nos demos tiempo para acercarnos a ti. Padre, pongo en tus manos a mis hermanos, pongo en tus manos a aquellas personas que se están conectando por primera vez. Que la honra y la gloria, Señor, la puedan ver solamente para ti y que el conocimiento, Señor, sea solamente tuyo. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga y nuevamente gracias por aquellos que en este tiempo se han conectado para escuchar la palabra de nuestro Dios. Esta predicación, más tardar a las 3 de la tarde, 4, la van a tener en nuestra página de Facebook. Nos vemos, que el Señor me los bendiga. Saludos y bendiciones.